Pero la fe es algo que tiene mucho, podemos decir, hay mucha tela que cortar aquí. Podemos estar un año entero hablando de la fe. Estuve hablando de la fe verdadera, echando mano a la fe, un reino de fe, el reto de la fe de acuerdo a su palabra, fe para creer su palabra, la fe que espera. Fíjense cuántas cosas hemos compartido durante todos estos días, pero hoy quiero hablar sobre el autor de la fe. Jesucristo. Yeshua HaMashiach. Ese es el autor y el consumador, el Dios del principio. Hace años yo di un estudio aquí en la iglesia, hace años, yo creo que hasta hace 20 años, que era Jesucristo en toda la Biblia. De Génesis hasta Apocalipsis está Jesús. Y lo podemos descubrir en cada libro. Es muy emocionante ese estudio porque descubrimos que Él siempre ha sido. Él le dijo a aquellos fariseos, antes que Abraham fuese, yo soy. Y ellos le dijeron, ¿cómo? Si Abraham fue hace miles de años, ¿cómo puede ser? Si no, tú no tienes ni qué, ni 50 años tienes. ¿Y cómo tú vas a decir eso? Ellos no entendían la eternidad de Él, como mucha gente hoy tampoco lo entiende. Porque mucha gente, muchas sectas y muchas organizaciones lo ven como alguien que alcanzó un nivel alto, alguien que verdaderamente pues se dejó transformar, pero no lo ven como a Dios. Y yo quiero hoy tocar ese punto porque es importante, porque estamos siendo saturados por muchos lugares de filosofías donde te ponen a Jesucristo como que es alguien que alcanzó un nivel, que fue profeta, que fue una persona que sanaba, como creen los musulmanes. Ellos creen en Jesucristo, pero lo creen como un hombre que alcanzó un nivel espiritual, pero no lo reconocen como el Dios poderoso, el que se hizo carne, el que siempre ha sido y siempre será. No lo ven en esa eternidad, no lo ven en esa forma, lo ven como un hombre que se dejó desarrollar por Dios. Y hay muchas sectas que están enseñando eso, como la New Age, la nueva era. Ellos están enseñando eso también, que uno puede alcanzar ese nivel y puede ser un Cristo también. Sí, es cierto que dice que nosotros tenemos que alcanzar la estatura de un varón perfecto, pero yo no lo puedo hacer sin Cristo. Yo no lo puedo hacer yo solo, no puedo. Me exploto, no puedo. No hay forma. O sea que tiene que ser a través de Él. Él es la puerta. Y yo quiero hoy compartir sobre este principal protagonista de la fe, porque es la puerta, Él es la puerta. Él lo dijo, yo soy la puerta y todo aquel que entre por otros lugares es ladrón y salteador. Y lo dijo bien claro. Por esta razón muchos aceptaban y otros no aceptaban, porque otros tenían otra filosofía o tenían otro entendimiento o no podían entender que este era el Dios eterno, el Dios del misterio, porque ellos no reconocían a Jesucristo, un hombre que caminaba en medio de ellos, que se cansaba, que tenía hambre, que le daba sueño, que podía ser Dios. No les cuadraba. Entonces, y claro, si tú te pones a mirar, tú dices, pero ¿cómo si Dios no se cansa? Jesús, cansado del camino, se sentó en el pozo de Jacob, porque era hombre, 100%. Él tomó la carne de María, Él vino a ser engendrado en una mujer. Y como nosotros tenía todas las tendencias de tener dolor, de tener sufrimiento, de que su alma fuera afligida, porque dijo, mi alma está triste hasta la muerte. Él dijo eso. Él supo lo que era tristeza. Él podía, pero Él tenía que tomar la parte nuestra, porque esa es la parte que iba a redimir. Pero Él era Dios. 100% Dios, 100% Dios, 100% de la carne de María, 100% de Dios, del Espíritu Santo. Y esto no le hacía entender a ellos, pero solamente aquellos que se dejaban tocar por el Espíritu de Dios, entonces ellos entendían, o por lo menos seguían escuchándolo. Como vemos, como le dijo Felipe, Señor, muéstranos el Padre y nos basta, solamente muéstranos el Padre. Y él le dijo, ya me viste a mí, ya viste al Padre. Y eso era algo que te explota la cabeza. Si tú tratas de aprender a Dios con tu cabeza, te explota. Porque Dios es
infinito y nosotros somos finitos. Entonces, solamente en el Espíritu podemos conocerlo. Pero no puedo tratar de conocerlo con la mente, no puedo. Por eso el Señor mandó el Espíritu Santo, para que nosotros pudiéramos a través del Espíritu, donde Él nos revelaría todos los misterios de Dios. Y ese fue el plan. Es un plan perfecto. ¿Ustedes creen que Dios no va a hacer un plan perfecto siendo Dios soberano? Él hizo un plan perfecto, y ese plan pues muchos se lo han querido pues desviar para acomodarlo más a lo humano. Es más fácil creer que bueno, que yo puedo con mi fuerza, porque yo soy, en mí está Dios, pero yo puedo con mi fuerza hacer esto, yo puedo con mi fuerza. Hermano, no. El Señor no se goza con la fuerza del hombre. Y quiero leer un versículo, hay muchos, pero voy a leer uno, que está en Primera de Samuel, capítulo 2, verso 9. Dice: Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, en ignorancia. Porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Nadie. Tú dices, imposible. Mira, el Señor permitió que grandes hombres fuertes, fornidos, que eran pues paladines, ¿no? en sus ejércitos, como fue Goliat, fuera vencido por un muchachito, por una piedra, para mostrar que la fuerza del hombre es nada sin Dios. Mas sin embargo mostró la fortaleza de David, que era un muchachito que con una piedra lo tumbó, y después con la misma espada de Goliat le cortó la cabeza, para mostrar así que el poder está en el Espíritu de Dios. Y él le dio ese anuncio, le dijo: yo vengo a ti en el nombre del Dios poderoso y el Espíritu de Dios. Y empezó a hablar, y aquel se reía. ¿Pero para qué? Para mostrar que el poderío del Señor está en que estemos unidos a Él. Si estamos unidos a Él, somos fuertes. No dice: los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Eso está ahí en Isaías. Y eso es una palabra que nos viene muy bien en este tiempo, sobre todo. En todos los tiempos nos viene bien, pero en este tiempo nos viene muy bien, porque Dios honra su palabra, y nosotros sabemos que si tenemos fe, creemos su palabra, porque hay que tener fe para creer su palabra. Cuando el Señor dice algo, y lo dice aquí, yo necesito, por esa razón es que hemos sido saturados de su Espíritu, para poder creer todas las cosas que aquí dice Él, y podamos nosotros cumplir toda su palabra. Y eso fue dado, hermanos, desde que fue dada la ley allí en el Sinaí. Esto será de bendición si tú haces esto, pero si tú no haces esto, esto será de maldición. Claro, muchos dicen: no, pero ya vino la gracia, vamos a andar como queremos porque ya Dios es bueno con nosotros. No. ¿Y los 10 mandamientos dónde tú los metes? No dice ahí el Señor Jesús, no dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿O vamos a borrar eso? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Él quitó el sacrificio, porque no hacía falta ya más ningún sacrificio de un animal, ¿verdad? Sacrificarlo, porque Él fue cordero. Él vino a ser el perfecto cordero que murió y derramó su sangre, para que ya no era necesario hacer más sacrificio, porque ellos estaban esperando el cordero, el verdadero, ese que era sin mancha, para poder entregárselo a Dios. Y Él se dio como un cordero. ¿No lo vemos nosotros en Apocalipsis? Cuando ves que el cordero vencido, y cuando el león de Judá, el cordero de Dios, león, cordero, ¿qué está pasando aquí? Y cuando Juan mira lo que ve, un cordero todo ensangrentado, inmolado, con 7 cuernos, que habla de la autoridad total, porque 7 es número perfecto, y habla de la autoridad total. Y lo que ve es un cordero todo ensangrentado, porque así vino Él. Él vino como cordero, pero ahora viene como león. Tiene esos 2 caracteres. Y ahora nosotros estamos descubriendo al Señor como el león de Judá que ha vencido, pero tuvo que venir como un cordero manso y humilde, sujeto al Padre, y el estar sujeto al Padre le capacitó para cumplir todo el plan de Dios. Y tú dices: ¿cómo es posible que una persona con tanto poder se pudo limitar tanto? Sí,
Porque si tenemos fe para lo grande, también tenemos fe para lo humilde. La fe para todo. La fe se presta en todo, ¿verdad? Pero dice aquí, yo no puedo alcanzar lo divino de Dios, lo divino sin Dios. Y es lo que están enseñando estas filosofías y estas doctrinas, que hay una lluvia de ellos. Y están tratando de enseñar a través de cómo tú puedes alcanzar, porque al cabo Dios está en ti, entonces tú eres Dios. No es así. Tú no puedes ser Dios en Dios. Tú no puedes ser Dios a tu fuerza. Y quizás ustedes no han escuchado de esto, hermano, pero esto está tomando mucha fuerza. ¿Por qué? Porque está viniendo ese espíritu, es un espíritu engañoso que te está enseñando ya en un nivel en el cual pues ya no es un nivel tradicional, religioso, pero ahora hay otra cosa todavía más sofisticada. Y la cosa sofisticada tiene que ver algo con esto, pero no es la palabra. Sí, somos perfectos, están enseñando, pero sin Dios, porque Dios está en ti. Eso es una cosa, hermano, que está tremendo por ahí. Todo eso comenzó a desarrollarse, sobre todo en este tiempo, porque el enemigo sabe cómo inventar cosas y cómo traer cosas que va desviando de la verdad. Por eso decía el apóstol Pablo, cuídense que no se desvíen de la verdad. ¿Por qué? Porque es muy fácil ser desviado de la verdad, porque te alimenta un ego, y todo viene por el egoísmo, hermano, de ser alguien, de alcanzar algo por mí misma. Porque he sido una persona que no he alcanzado nada, entonces te dice, y puede ser Dios. Ah, espérate, si yo lo quiero. No quiso Simón ese, el que estaba haciendo y veía los milagros, quería comprar el poder de Dios. Hace 2000 años pasó eso. Y Pedro le dio una regañada tremenda. Le dijo, si tú no te arrepientes te veo mal. Pero la gracia de Dios, el poder de Dios no se vende. Esto no se vende, esto es a través de una relación con Él. Y lo puso nuevo. Y entonces después Simón, ay, ora por mí para que eso no me pase. Todo era ese carácter, ¿no? Pero yo no lo puedo alcanzar, nada de esto. El ser humano en este tiempo está buscando cosas espirituales, en el viento. Tú puedes, pues, lleno del Espíritu Santo, y eso pasa cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, las cosas empiezan a cobrar valor. Y tú empiezas a ver el cielo, empiezas a ver la maravilla de una puesta de sol, y ves los animales, ves la creación, ves como los pajaritos en la tarde observen, ellos salen a buscar su comidita y encuentran comida. Ustedes ven cómo se llena todos los céspedes de esos pájaros negros, todos colores, blanquitos, más chiquitos, más grandes, andan buscando la comida, pues se acerca la noche. Y tú los ves por ahí y encuentran comida. Entonces, antes yo no me daba cuenta de eso. Yo lo veía como parte de lo que veía en la vida, ¿no? Pero cuando tú eres lleno del Espíritu de Dios y comienzas a ver la mano de Dios en todas las cosas, tu vida es una vida de alabanza, porque tú dices, qué tremendo, cómo Dios puede sostener toda la naturaleza. ¿Cómo puede haber un orden tan perfecto que ahora hay un problema porque hay muchas abejas que se están muriendo? Y va a haber un desbalance muy grande en cuanto a la miel, en cuanto a muchas cosas. Por tantas cosas que está haciendo el hombre, afectando la naturaleza. No está hablando de calentamiento global, que está pasando aquello, que está pasando por tantas cosas que están ocurriendo. Están alterando el orden que Dios hizo aquí en la tierra. Y así lo vemos. Me recuerdo cuando fuimos a Ciudad México, que nos dijo Fred, cuando sube el pollution, aparecen muchos pajaritos muertos. Se mueren por el pollution, porque es demasiada la contaminación. Eso es producido por el hombre, no por Dios. Esa es la consecuencia del hombre, ¿sí? Pero tú empiezas a ver todas esas maravillas, pero vamos a ir a la otra faceta. Hay personas que creen que porque empiezan a ver, como pasó al principio, ¿recuerdan ustedes en la primera etapa de los hippies? ¿Alguien se acuerda? Que andaban con una florecita. Me acuerdo, mi hermano fue hippie y yo sé cómo funciona esa cosa, ¿no? Y todo era así, la naturaleza, todo, porque querían despejarse. Ajá, hacían así y estaban sí,
porque ay, la naturaleza, tú lo veías con florecitas en las matas, en el campo, y todo era comida natural, todo eran hierbitas, semillitas y cositas de eso. No quiere decir que sea mala la comida natural, pero se llevaron a un extremo, porque fue un tiempo así, ese tiempo de esa transición, en el cual pues ya estaban saturados de tanta cosa y de buenas a primeras, pues se van al otro extremo, pues ahora somos muy espirituales. Pero una cosa es eso, y una cosa es ser espiritual con Cristo. Tú no puedes echar a un lado al Señor y tú ser espiritual. No puedes, porque cae inmediatamente en lo que caía. Pues tanta gente ha caído. Yo veía allá en Cuba como había, en el pueblo que yo vivía, era el pueblo uno de los más antiguos de Cuba. Y tú en la noche oías los cabildos de los negros africanos haciendo sus ritos a sus demonios. Y tú veías por la noche que eran los golpes de los cabildos, así se llamaban cabildos. Va a haber un cabildo en tal lugar, y para ellos era natural ver un cabildo, y allí iban la gente a ver aquello, pero eran terizadas, hasta que la persona entraba en trance y se los ojos para atrás y se ponía y hablaba por espíritus. Y todo el mundo creía, ay, mira, sí, porque esa gente cree en Dios. Estaban completamente distorsionados, porque había una manifestación. Y todo el mundo cree, mucha gente cree que porque hay una manifestación es de Dios, y no es de Dios. No es de Dios. Muchas manifestaciones que nosotros vemos, muchas cosas, energía. Mucha gente está buscando ahora energía. ¿Para qué busca energía? Si dice aquí que lo divino de Dios se experimenta donde quiera. Vamos a ver, Pablo y Silas en la cárcel. ¿Ustedes creen que había energía allí? Donde todas las cárceles estaban llenas de gente golpeada, gente ladrona, gente matona, y ellos estaban allí. Ellos produjeron esa energía que ya estaba en ellos, porque la cosa no viene de afuera para acá, sino viene de aquí para allá. Y ellos comenzaron a alabar al Señor con todo su corazón. ¿Y qué pasó? Vino un terremoto. Dime si eso no es energía. Si eso no es la intervención del Espíritu Santo. Muchos creen, ay no, porque en tal lugar allí se sintió. Me recuerdo cuando fui al Muro de los Lamentos, la primera vez que fui, porque la segunda vez estaba lloviendo y tuve que ir con una sombrilla y tocar el muro. Pero la primera vez que fui había una fiesta, porque había bar mitzvah, que había muchos niños preparándose en lo que ellos se preparan a los 12 años. Y estaba lleno aquello de judíos, lleno, y estaba un canto, bueno, era erizante. Pero sí te impresionaba verlos allí abrazados al muro. Los soldados se iban para la guerra, estábamos en plena guerra allí, y se abrazaban al muro y todo, y eso me impresionó. Pero más me impresionó a mí es cuando ellos clamaban por el Mesías, y yo estábamos, las mujeres no podíamos pasar, no estaban los hombres, había una cerca, pero sí nos encaramamos en una silla, que me acuerdo que fue la hermana Fina, Magnolia y yo nos paramos en una silla a ver lo que estaba pasando del lado de allá, y mucha gente hacía lo mismo. Y yo veía a un muchacho que estaba tocando y gritaba, y lloraba, y por el Mesías, y clamaba por él, y yo se me partió el corazón. Y yo sí sentía allí el poder de Dios, la energía de Dios allí, porque todo el mundo estaba clamando por Dios. Pero me dolía ese joven clamando, y yo, Señor, el Mesías está aquí, pero ¿cómo se lo digo? ¿Me creerá? No me va a creer. Me dolía ver eso, pudiendo él decir, aquí el Mesías está aquí en medio, aquí está el poder, la energía verdadera está aquí. Pero no se podía. Lo primero que te dicen, no trates de convertir a ningún judío, no trates de repartir tratados, ni no, nada de eso. Usted respete lo que ellos creen. Es lo primero que nos dice. Y yo entiendo que está bien. Si quieren, ora por ellos, pero no traten usted de convertirlos. Pero bueno, eso es un lugar que, ahora, yo no tengo que ir al Muro de los Lamentos, aunque es precioso, es impresionante, para buscar la presencia de Dios. No lo necesito. Esteban estaba sentado allí en la silla de juicio. Allí estaba sentado y todo el mundo lo miraba y sabía que lo iban a matar. Y ahí estaban los que estaban preparando sus piedras para lapidarlo. Mas sin embargo, dice, su rostro brillaba
como el rostro de un ángel. La presencia de Dios lo saturó, y se abrió una visión y comenzó a ver a Jesús y vio al Señor. Y hay una de las versiones que tenemos que dice, de pie, esperándolo. Veo al Señor y viene y está a la diestra del Padre. Él estaba en la gloria. Y fue cuando en ese momento aquellos se taparon los oídos y arremetieron contra él y lo llevaron y lo apedrearon, porque no creían la visión que estaba viendo. Este hombre estaba gozando en la presencia de Dios, sentado en una silla de condenado. ¿Había energía ahí o no había? Porque desde ti para afuera, no es de afuera para aquí. Es muy diferente, hermano. Esto tenemos que estar bien claro, porque hay muchas cosas que podemos nosotros contar ahí. Juan, el apóstol, estaba en la isla de Patmos, solo. Es una isla. Mi hermana fue hace unos años a Patmos y me dijo, ni te imaginas que es nada de otro mundo. Es hasta feo. No, era una islita. Ahora sí, hay casas y ahora hay pues un monasterio y hay muchas cosas, pero nada que ver. Y ahí estaba, dice, aquí estoy por causa de la palabra, y de buenas a primeras entró en el Espíritu, porque eso viene de aquí para allá. Y comenzó, y los cielos se abrieron, y comenzó a ver y a Dios hablarle, y Dios mostrarle, y el Señor revelarse, y ver tanto que vio en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? En todos esos capítulos que te emocionan cuando tú lees eso, porque la presencia de Dios parte de nuestro corazón, de donde Él habita, donde Él mora, donde Él ha puesto la semilla, hacia afuera, se expande. ¿Ve? Me recuerda, me estaba contando una hermana que estuvo muchos años en práctica de gnosticismo y nueva era y todo. Ella entró por aquí cuando estábamos adorando y se quedó fría porque nunca había sentido una energía tan grande como esa. Digo, esta gente tiene una energía tremenda. Estaba acostumbrado a ese ambiente porque ella estuvo 10 años en New Age. Es una hermana que viene aquí a la iglesia y tuvo esa experiencia tan tremenda. Y dice, y yo no lo sabía hasta el otro día que ella me estuvo contando. Dice, me di cuenta que la energía que sale del Señor, de los corazones, es más grande que todas las energías del mundo. Pero claro, nosotros estamos acostumbrados al ambiente del Espíritu. Y para nosotros, pues, no hacemos diferencia, no estamos... Ahora, cuando vamos a un ambiente que no es del Espíritu, nos sentimos incómodos. ¿No es verdad? Nos sentimos como que aquí sobro. Aquí nomás no. Porque estorba lo que está en mí. Y el Señor dice que tenemos que guardarnos, que nos tenemos que cuidar. Aquí lo encontramos también cuando estaba Elías en el Sinaí. ¿Qué tú vas a encontrar en el monte Sinaí? Tú solo, tú que has corrido no solamente 40 días, 80 días, porque corrió 40 días, después corrió otros 40 días y estuvo en una situación horrible y se coló allí en el monte Sinaí, en aquella cueva, a ver qué, o esperar qué, porque ¿y qué iba a esperar? No estaba realmente lo que es en el pueblo de Israel, donde él era llamado como profeta. Él estuvo en toda la zona norte. Y eso está completamente opuesto a lo que él estaba llamado. Mas, sin embargo, allí, en su dolor y en su tristeza de ver cómo estaba la condición del pueblo, Dios le habla. Y sale de la cueva. La presencia de Dios se hizo ahí manifiesta y vio ahí un viento fuerte, pero no encontró a Dios en el viento fuerte. Mucha gente busca ese viento fuerte, que es el viento donde, ay, ahí sí está Dios. No está Dios. Entonces un terremoto, y Dios no estaba en el terremoto. ¡Wow! ¿Tampoco Dios está en el terremoto? Entonces vino el silbo apacible, ese que casi ni se siente, y ahí se desplomó él y adoró a Dios, porque ahí vino la identificación. Ahí se identificó en el Espíritu con el Señor. Ahí se dio cuenta que Dios le estaba hablando. Y descubrió a Dios allí solito él. ¿Sabes qué? Más nunca volvió al Sinaí. Si llega a ser un Elías de este tiempo, dice, voy a ir al Sinaí otra vez porque me gustó mucho aquello. No es el lugar. No es el lugar, hermano. Es realmente, pues, eres tú y tu relación con tu Dios.
Eso es lo más importante. Tú puedes estar en el lugar peor que pueda haber, pero tu conexión con tu Dios no, a menos que tú te desconectes. Ahora, si te desconectas y resbalas, bueno, pues eso es up to you, es a tu comprensión, ¿no? A tu descuido. Pero si tú realmente estás conectado con el Espíritu de Dios de tal forma, no hay nada que te haga a ti pues sentirte pues que no, y que ay no, yo no siento la presencia de Dios, no te conectas. Estamos en una conexión constante. El Espíritu de Dios no se va de nosotros. Cuando David pecó, ahí lo que hizo David llegó un momento que sintió una tristeza horrible y clamó a Dios, hizo un salmo y escribió en el salmo y dijo: Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu, devuélveme el gozo de mi salvación, devuélvemelo, porque lo había perdido. Se sentía perdido porque él estaba ya muy familiarizado con el Espíritu de Dios. Cuando tú estás familiarizado con el Espíritu de Dios, hermano, mira, te duele una desconexión como tuve tan grande, que por culpa de él pues ocurrió lo que ocurrió y un hombre fue muerto no fue muerto por su mano, pero él permitió que lo matara. Es más, mandó que lo matara, no con su espada, pero con la espada del enemigo. Pero la palabra de él, ¿qué? Era como si lo hubiera hecho él con su mano. Y Dios les dijo: no, mi espíritu no puede habitar en esa situación. Y él no pudo resistir. Y el Señor pues lo levantó y volvió, porque él supo lo que era vivir sin el Espíritu de Dios. Es imposible. No podemos nosotros estar en las tinieblas y estar en la luz a la misma vez. Explotamos, hermano. No se puede. O estás en la luz o estás en las tinieblas. Podemos decir, este es un tiempo de determinación. Estamos viviendo un tiempo de determinación. Porque si estoy en esa actitud de que el Espíritu de Dios está en mí, pero yo puedo también participar de esta tiniebla, porque Dios es tan bueno que me perdona, estamos mal. Más de aquel, dicen, ay de aquel que a lo bueno dice malo y que a lo malo dice bueno. Y es lo que está pasando hoy en día en la tierra. A lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo. Y entonces tú quieres hacer lo bueno y te consideras malo. Pero si entonces quieres hacer lo malo, entonces te dicen que eres bueno, porque piensas y actúas como ellos actúan. Tiene que haber una diferencia y una separación. El Espíritu de Dios ha hecho una separación en nosotros. No quiere decir que ahora yo me voy a meter en una urna y yo voy a estar, que nadie se va a acercar a mí, ni nada de eso. No, al contrario, Jesús estaba en medio de ese pueblo. Pero él sabía darle una palabra, la palabra adecuada, y también sabía callar cuando había que callar. ¿Para qué perder el tiempo? ¿Para qué decir algo? Sino evitar. Y esa es la situación que hoy nosotros tenemos, ¿verdad? Yo estaba mirando esto, que hoy hay mucha gente que quiere las cosas de Dios sin Dios, sin tener una vida disciplinada en Cristo, porque la vida en Cristo es una vida disciplinada, es una vida que no es tuya. Esto hay que entenderlo. No somos nuestros, no son vuestros, ustedes no son de ustedes, nosotros somos de Él. Él nos ha comprado a un precio alto para que nosotros entendamos esto, pero nos dio libertad para que nosotros decidiéramos, porque Dios no es un tirano, Él no es un dictador. Él mira por qué camino tú vas, solamente te dice: mira, observa que hay un camino estrecho y hay uno ancho. Y vemos la actitud de Dios siempre ha sido así desde Génesis. Cuando Él mismo plantó un árbol del bien y el mal, fue Dios que lo plantó. No fue el diablo que lo plantó, fue Dios. Dios plantó ese árbol para probar a su hombre y plantó el árbol de vida. Porque el diablo no produce vida. Él echa a perder la vida, pero no produce vida, ¿no? Para probar la integridad y la obediencia de Adán. Adán decidió por el árbol de bien y el mal. Mira qué consecuencia, la muerte hasta este día, aquí está. Él sembró la muerte, y la muerte aquí está. Aunque nadie piensa en la muerte, pero aquí está la muerte.
desgraciadamente. Pero viene el Señor, que representa el árbol de vida, y entonces Él planta la vida. Y entonces Él levanta y aplasta la muerte, y entonces la vida surge y nos dice: el que cree en mí tiene vida eterna. Y el que cree en mí no morirá jamás. Porque nosotros hablamos de morir y morido. Sí, nosotros hablamos así. ¿Por qué decimos siempre? ¿Verdad que no nos gusta decir: ay, fulano se murió? ¿Verdad que no nos gusta decirlo? Porque tenemos otro concepto. Decimos: partió con el Señor, durmió con el Señor, está en el Señor. ¿Verdad que no nos gusta? A mí antes decimos: fulano se murió, y oíamos siempre así, pero ya cambió hasta la forma de nosotros de expresarnos, porque sabemos que en Cristo Jesús siempre hay vida. De que la persona parte de esta dimensión a la otra dimensión y deja aquí su disfraz o su traje, que es el cuerpo, pero pasa a una dimensión superior. Eso lo sabemos. No, ven acá, no está ahí en el monte de la transfiguración, no estaba ahí Elías y Moisés. Y muy clarito dice que cuando Moisés murió, Dios lo enterró. De que se murió, murió. Pero ¿por qué estaba allí? En el monte de la transfiguración, allí, hablando allí de la próxima partida de Jesús, de una conversación actualizada. Porque si una persona murió hace 4000 años y aparece ahora, no, hombre, nada, se asusta con la electricidad, se asusta con todo, porque todo es nuevo. Pero ahí vemos que ahí habla de la próxima partida de Jesús, conociendo de que los planes perfectos de Dios, bien conectados con Dios y con los planes de Dios. Por eso el que cree en Él tiene vida eterna. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos. Y esa es la esperanza que tienen nuestros hermanos. Y esa es la esperanza que tienen todos aquellos que vivieron y murieron en esa esperanza hasta el día de hoy. Pero siempre el Señor ha puesto dos caminos. ¿Por qué? Porque le ha dado al hombre el elegir. Porque es un Dios que muestra que es un Dios de libertad. ¿Qué tú quieres? El camino es ancho, pero lleva a la muerte. Pero este es un camino estrecho, pero te lleva a la vida. Pues mucha gente se va por el ancho porque es más cómodo, porque es más fácil, porque todo es mejor. Y no escoge el estrecho. El estrecho es un camino de obediencia. Jesús escogió el estrecho. Cuando el Padre, pues, el pacto era que Él cumpliera todo lo que realmente el Padre quería que cumpliera para que se estableciera un reino de justicia y se estableciera el reino del nuevo hombre, no el reino de Adán, el reino del nuevo hombre. Entonces Él preparó todas las cosas y podemos decir, su victoria fue que estuvo sujeto al Padre siempre, sujeto a Dios. Él en ningún momento dijo: yo no te necesito, Padre, yo soy Dios. Y esta es la doctrina que nosotros tenemos que pelear, hermano. No dejes que te envuelvan en esa doctrina, porque es muy sutil, ¿sabes? Es muy sutil y entran sobre todo con personas que han pasado tragedias o han pasado algo, y entonces algo que suena bien y suena bonito, pero no te lleva vida, hermano. Yo estoy diciendo, yo sé que ustedes están bien claros en esto, pero yo quiero que todos mis hermanos que están a través de internet, todos escuchen todas estas cosas. Nada puede tomar el lugar de Dios en tu vida, nada. Sin Dios no puedes nunca llegar a ser Dios, nunca, jamás. No puedes, no aparece aquí, no está, no lo encontramos, ¿verdad? Él es el que toma esa prioridad. Y yo quiero que leamos el Filipenses, a ver qué dice el apóstol Pablo, que el apóstol Pablo habló tanto de esto. Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Pero bueno, Filipenses 2, versículo 5 al 11. Vamos a leerlo. De vez en cuando tenemos que hacer un repaso de esto. Y esto no es que sea teología ni nada de eso, es conocer realmente quién es quien nos está estimulando y nos está movilizando y nos está moviendo, y que no estamos parados en cualquier piedrecita, estamos parados sobre la roca eterna, sobre la roca en la cual no se mueve, porque todas las rocas de la tierra, en el cual son rocas de héroes o personas que han
llevado a personas a sectas, a cosas, se han caído. Pero Él es la roca firme, que no hay en Él movimiento ninguno. Dice aquí en el capítulo 12, el verso 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Yo no sé si tu sentir es como el que tuvo Cristo Jesús. Yo tengo ese sentir. A veces digo, ay, pero si yo veo esto y siento un dolor, pero si yo no conozco a esa gente, tiene el dolor de Cristo Jesús, su creación, sus hijos. Nos preocupa a veces cuando vemos tantas cosas que están ocurriendo en diferentes lugares y maltratos y sufrimientos del pueblo de Dios y gente que aún no conoce ni a Dios, y nos duele ese sentir que hubo en Cristo Jesús, que le dolía y sufría y lloraba, como vemos como lloró por Lázaro. Lloró allí porque había un dolor en él, en su corazón, y eso no quiere decir que es malo, porque nuestra alma está sujeta también. Cuando hay dolor, ahí se llora. Llorar no es pecado, hermano. Llorar no es pecado. Dice, haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Decir, bueno, yo soy Dios, yo no tengo que pasar por esto. Ay, yo no voy a llorar por Lázaro si lo voy a resucitar. Y verdad que lo va a resucitar, pero él le dolía. Él tenía que, la parte de él humana le dolía, pero la parte de Dios sabía que había una esperanza nueva, pero la parte humana llora. ¿Ve? Sino que se despojó de sí mismo, a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Tomó forma de siervo, ni siquiera decir el Padre, bueno, hijo, te voy a mandar a la tierra, pero te voy a mandar como sumo sacerdote. Ya eso suena mejor, ¿verdad? Te voy a mandar como un príncipe de Judá. Será más que príncipe, el rey de reyes. Pero te voy a mandar como siervo, hijo. Así como te vas a portar como un siervo, como nosotros, hermano, como nosotros. ¿Saben que somos siervos todos? Somos siervos, servimos. O sea que tú dices, pero ¿quién? Bueno, yo así al Señor, yo sirvo. No, a veces tenemos que servir a los hermanos y servir a aquel y servir a aquello. Con mi hermano Santiago, ¿verdad? Él está ahí sentadito, pero él no sirve. Como hermanos, ¿verdad? Andrés ahí, sí nos sirve. Los hermanos que vienen a orar aquí los miércoles, sí servimos, que oramos unos por otros. Que nos preocupamos unos por otros, que nos duele lo que pasa a un hermano, que nos duele cuando un hermano parte antes de tiempo, porque siempre, aunque tenga 400 años, no queremos que nadie parta con el Señor, porque todos somos útiles y necesarios por el dolor que hay. Somos siervos. Dice, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Cuando Dios te hace semejante, en este caso el Señor, semejante a los hombres, quiere decir, lo hizo igual a los hombres, con todo el sentido. Por eso vemos a Jesús cansado, con hambre, con sed. En la cruz dijo, sed tengo. Claro, si estaba desangrado todo, había perdido una cantidad de sangre increíble, y todos los golpes y todo lo que sufrió era en la cruz. Pero él seguía teniendo también la sed, esa espiritual sed. Tengo sed del Dios vivo. La parte de él humana se dolía mucho de ver también la negligencia del sistema religioso alrededor de él, como no reconocieron sus milagros, aunque fuera sus milagros y la palabra de autoridad, y ellos se mantenían en su postura religiosa que no aceptaban. ¿Ustedes creen que Jesús no sufrió con eso? Sí sufrió, porque la parte humana de él sufría, como la parte humana de nosotros sufre. Lo que pasa es que la parte nuestra, que es la parte de Dios, que es el Espíritu Santo en nosotros, tiene que tener una visión diferente, una visión de solución. Por eso cuando alguien está en una situación, si vamos a la parte humana, le vamos a decir, ay, pero mi hija, nos ponemos a llorar con la persona, pero ahí tiene que salir el poder del Espíritu Santo que dice, oye, pero espérate, el Señor tiene control, y Dios puede, y Dios lo hace. Y entonces en la parte en nosotros, tenemos en nosotros, bueno, pues
No es que seamos bipolares, no. No, porque vamos, pues como se usa tanto eso ahora, ¿no? Pero en nosotros hay otro. Pero también hay uno que no quiere que hagamos lo que Dios quiere. ¿Ve? Como decía el apóstol Pablo, veo que en mí hay dos fuerzas. En una quiero hacer lo que quiere Dios, pero en otra no lo quiero hacer. Y en mí hay una guerra. ¡Ay, miserable de mí! ¿Cuándo escaparé de este cuerpo de muerte? Así dijo el apóstol Pablo, porque descubrió esos dos. Pero qué bueno cuando lo podemos descubrir. Y al descubrirlo ya sabemos cómo manejar la situación. Porque la parte del hombre siempre va, ay, pobrecito yo, porque mira que yo, y que mira que manda la gente, que... Esa es la parte humana. Dios no quiere nada con esa parte. Ya pagó un precio para que esa parte ya se vaya menguando. Y por supuesto, primeramente, pero hoy creciendo. Como decía, ¿verdad? Es necesario, como dijo Juan el Bautista, es necesario que Él crezca y yo mengüe. Y Él pudo manejar eso porque el Espíritu de Dios lo capacitó. Ahora, el Espíritu de Dios está en todos nosotros, porque Dios hizo ya el trabajo y el sacrificio para poder hacerlo. Entonces sí lo podemos hacer, pero Él tiene que crecer. Y yo tengo que tener comunión con Él. Y es la parte más necesaria y menos atendida en el pueblo de Dios. Sí, los domingos nos reunimos, el miércoles nos reunimos, el viernes nos reunimos, pero ¿qué de todos los días? ¿Cuándo oro? Es que no tengo tiempo, pero sí, pero tiene tiempo de comer y de dormir y de todo. ¿Verdad que sí? Que esos tiempos nunca pasan por alto. No, 3 horas hace que comí, así que tengo que comer. No sé, así es. Si no, el estómago empieza, ay. O sea que sabemos los tiempos, pero a veces no dedicamos ese tiempo a Dios. Y eso es lo que nos ayuda, hermano. Esa es la comida. Por eso Jesús decía, tengo una comida que comer que nadie conoce. Y Jesús comía de la presencia del Padre, porque Él tenía que mostrarles a ellos, y Él lo necesitaba, que la parte esa de hombre en Él necesitaba al Padre. La parte de Dios no, porque no se aferró a nada de Dios. En ningún momento dijo, hoy voy a portarme como Dios, mañana me portaré como hombre. No, Él tuvo que completamente dejarlo a un lado, sabiendo que era Dios, dejarlo a un lado y comenzar a vivir como vives tú y como vivo yo. Y en un lugar donde había tanta opresión, hermano, ellos estaban bajo la gota romana, y los romanos eran malísimos, y con los judíos más horrible, y aparte tenía que estar también ahí enfrentándose al sistema religioso. O sea que tenía por todos lados cómo desarrollar la vida de Dios en medio de tanta oposición. Porque muchos dicen, ay no, pero sí, pero tú no sabes lo que se vive aquí, mucha opresión, que no tenemos libertad. Hermano, peor libertad. Cuando los cristianos se tenían que reunir en las catacumbas. Ahora dime ¿tú crees que en las catacumbas hay mucha energía del Espíritu? Donde hay puro muerto y pura pestilencia. Y ellos se reunían ahí, adoraban al Señor, ahí el Señor se manifestaba en unas tumbas que eran adentro, donde estaban los muertos. Y donde apestaba, donde había amor, pero no había otro lugar donde reunirse. Yo me gozaba el otro día que me mandaron, gracias a Dios, por Facebook. Muchos dicen, ay, que Facebook, a mí no me importa lo que piensa la gente, hay muchas basuras que ponen. Yo no digo que no. Pero me llega cada cosa. Unos africanos adorando al Señor, y eran laticas y todo, y estaban gozando, hasta un niñito ahí, estaban gozando porque ellos estaban alabando a Dios. Y dice, y hay muchos que se quejan de lo que tienen en su iglesia, porque quieren no una iglesia, quieren más bien un teatro y donde haya luces. No quiero decir que ahora me voy a poner a todo eso, no, si tú quieres poner luces allá tú, yo no hago eso. Y luces por aquí, luces como artistas, hermano. El Señor nos ha llamado a algo todavía más divino, más hermoso, no a un show, sino realmente a adorarle a Él, a alabarle a Él, a glorificarle a Él, a comunicar con Él, a que entre semana podamos comunicar con Él, a adorarle, a dar una palabra de sabiduría, aunque sea un versículo, medita en Él, aunque sea un versículo, medita. La importancia de meditar en su palabra, hermano, es tan importante,
porque cuando meditamos, hoy mismo estaba Andrés leyendo Isaías y yo leí un versículo ahí y yo dije, ah caramba, qué tremendo está eso. Versículo 4, Isaías 55, versículo 4, déjenme decirle lo que dice. He aquí que yo lo di aquí al Señor, por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Mira, yo he leído esto un montón de veces y yo no me había dado cuenta de ese versículo. Yo lo di por testigo a los pueblos y por jefe y por maestro a las naciones. ¿Y está hablando de quién? Está hablando de Jesús, del Mesías. Isaías habla mucho del Mesías. Él es realmente el maestro de las naciones que nos está enseñando. Por eso estamos pues muy emocionados con esto. Y lo más importante en esto, seguimos, no sé si terminé Filipenses, nos vamos a terminar. Y estando en la condición de hombre, verso 8, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, que era la muerte donde solamente eran los peores gente morían en cruces. No todo el mundo, otros eran lapidados, eran por piedras, pero ya la muerte de cruz era la muerte más horrenda que había. Eso era para los peores criminales, y tuvo que morir en la cruz. Fue siervo hasta esa muerte, por lo cual Dios también dice, le exaltó hasta lo sumo, hasta lo más alto. Lo sumo es lo más alto, y le dio un nombre que sobre todo nombre. Por encima no hay nombre, no hay nada que pueda ponerse por encima de él. Fue llevado a lo más bajo, pero Dios lo llevó a lo más alto, completamente a lo más alto, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Aquí no se escapa nadie. Nadie se escapa. Para que en el nombre de Él doble toda rodilla, dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. No me quiten a Jesucristo de lo que realmente el valor que tiene. Sin Él, nada. Es el autor y el consumador de la fe. Y si estamos hoy aquí libres, y no tenemos que estar atados a llevar un sacrificio para que el Señor nos perdone nuestros pecados, porque ya lo hizo, es por Él. Es por Él. Léanse Apocalipsis completos, dándole la honra al Cordero de Dios, al que todo lo puede, al León de Judá, al que venció, al que está en el monte de Sión con aquellos 144,000 que están adorando, que tienen el nombre del Padre escrito en su frente. O sea que tienen la mente de Cristo. ¿Cómo vamos a borrar todo eso? Él es el que toma ese lugar. Jesús dijo, yo soy la puerta. Pero los que no entran por esta puerta y van por otro lado son ladrones y salteadores. Estos vienen a robar, vienen a quitar la visión. Y Jesús lo dijo, ahí está muy claro. Y lo vemos ahí en Juan 10, el verso 9. Está claro. Donde dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. O sea, nunca se sentirá vacío. Hallará pastos, siempre va a hallar alimento. Por eso cuando podamos estar muy afligidos, podamos estar pasando una situación y nos acordamos ese versículo, Señor, no es justo desamparado, ni simiente que mendigue pan. Yo soy el justo. Bueno, tú me consideras justo y yo soy justo porque tú me consideras justo. Ese versículo ha sido para nosotros pues una bendición muy grande. Y Señor, gracias porque mi confianza está en ti. Tú eres quien cuida mi alma, quien cuida mi vida, quien cuida a mis hijos. Y entonces nos levantamos. ¿Por qué? Porque hallamos pasto. Siempre vamos a hallar pasto. Siempre vamos a hallar alimento. Porque alimenta a las aves de los cielos, y alimenta y las flores del campo, los lirios que no hacen nada más que salen muy bonitos. Dice, ni aun Salomón se vistió con la gloria de ellos. Y el Señor lo hace. Y cuando tú ves eso, hermano, tú dices,
Señor, ¿verdad? Si tú eres la puerta, si el tabernáculo tenía una sola puerta, el templo tenía una sola puerta, el arca de Noé, una sola puerta. Oh, ¿verdad? Solamente hay una puerta. Él es la puerta. Él es la puerta. Dios mandó a su Hijo y no podemos nosotros quitar eso. Jesús no fue un líder religioso de su tiempo, como creen los musulmanes, como creen quizás la nueva era, tantas religiones por ahí orientales, que sí, yo tuve unos vecinos musulmanes hace años, no sabía ni que existían los musulmanes, ni sabían qué cosa es, pero eran de por allá. Y ellos me dijeron, nosotros creemos en Jesucristo, nosotros creemos que fue un profeta que sanaba, porque está en la historia, los libros de historia está, y ahí aparece que sí que existió, pero no creían en Él como Dios. Y eso, ladrón y salteador, no entra en los planes de Dios. No es creer, los demonios creen y tiemblan, pero son demonios. No creen aquellos que dicen, oh, el gran poder de Dios. No lo veíamos nosotros cuando hablaba ese hombre en la televisión, que era ¿cómo se llama? Ese que hablaba del amor y del amor y el poder de Dios. Ajá, Walter Mercado. No estoy en contra de nada, no tengo guerra contra nadie de eso, pero vamos a aclarar. Y como hablaba de Dios, ya la gente decía, ay, sí, él cree en Dios. Los demonios creen y tiemblan. No es decir, yo creo, sí, pero espérate, ¿tú crees y obedeces? Es diferente, hermano. Es diferente cuando tú crees, enseguida el fruto se ve. Porque el fruto se ve en un árbol, se tiene que ver. Él es la puerta, una sola puerta, y esa puerta es Cristo, decía, y esa puerta es Cristo. En Juan 10:1 dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador, va por otro lado. ¿Recuerdan cuando en el tiempo de los hippies, Jesus Christ, superstar? Era una superstar, Jesús. Lo ponían como porque ellos se sentían como identificados, porque era pobrecito, estaba pues, tú sabes, nadie lo quería, lo golpearon. Entonces ellos se sentían como identificados y lo usaban como líder. En aquel tiempo, yo me recuerdo, recién yo llegaba de Cuba y yo veía todo eso, ¿no? Ellos creían eso, pero ellos no vivir la vida de Él. Yo no digo que muchos se convirtieron porque hubieron mucha gente en medio de ellos que le llevaron el mensaje de salvación y se convirtieron. Yo me recuerdo que mi hermana me contaba que en la iglesia donde nosotros íbamos allá en Sarasota, Florida, había un muchacho que le llamaban Spider, araña, se vestía todo de negro. Cuando empezó esta cosa de vestirse de negro, ¿no? Y mi hermana me invitó a la iglesia. Mi hermana le dijo, vamos a la iglesia para que veas también lo que yo creo, ¿no? Y lo invitó. Y fue tan impactante el mensaje que vino, que no sé si fue que predicó un filipino o alguien que estaba lleno del Espíritu Santo en aquel día, y por eso mi hermana lo invitó, que ese hombre se convirtió. No, hombre, fue una conversión tan tremenda que él siendo drogadicto y cuánta cosa, él fue sanado de todo y se volvió para California para predicar el evangelio. Fue una conversión así, tremenda, porque él tenía sus ideas, sus estudios, lo que él había aprendido, ¿no? lo que ahí creyó en esto, pero el Señor inmediatamente lo transformó. Fue una conversión. Y mi hermana me contaba, era increíble cómo este muchacho se convirtió de un solo mensaje. ¿Por qué? Porque estaba buscando, pero estaba buscando a través de los salteadores y a través de los que van a enseñan y muestran cómo llegar a Dios de esta forma o de esta otra. Pero no es así. ¿Por qué vemos tantas personas yendo a los cartománticos, a los adivinos? Porque están buscando a Dios de alguna forma. Están buscando de alguna manera ver lo divino. Y tú puedes buscar lo divino por muchos lugares, pero no buscarlo por el Señor. Pero estamos entrando por el lugar incorrecto y no lo vamos a encontrar. Yo me recuerdo que mi tía, por creerle a una adivina,
se tuvo que quedar en Cuba. Porque Fidel Castro se iba a morir pronto, o se iba a acabar el todo, y no salió, y ahí se quedó, él se murió. Porque le creyó. Y nosotros, no importa, sale, no creas eso, es una mentirosa. Ya va a ser ahorita pronto 60 años que están en poder. Por eso te digo, hermano, que a veces estamos nosotros yendo a ladrones y salteadores. Vamos a lo que es lo genuino, lo verdadero, a lo que es el Señor. No hay otro nombre dado a los hombres que podamos ser salvos. No hay otro nombre. No existe un Buda, no existe que podamos nosotros a través de él llegar a la presencia del Señor. Ni nadie, ni un gurú, ni un chamán, ni nada de eso nos va a llevar a nosotros a lo que es verdadero y lo que es genuino, como mucha gente que va y va a todos esos lugares. ¿Por qué? Porque está buscando lo espiritual. Yo quiero lo espiritual, pero no a la manera de Dios. Entonces vamos a estar claros en esto. Y yo le estoy hablando a mis hermanos a través de internet, ¿verdad? Que cuántas cosas escuchamos. Hermano, tenemos el testimonio aquí del Espíritu de Dios y la ley aquí. Lo que Dios te dice aquí, aquí está. No estamos nosotros desprovistos de información, ni estamos nosotros, el Señor no nos ha tirado aquí, arréglate como puedas. No, el Señor nos ha traído y dice, y yo estaré con vosotros siempre, siempre les guardaré, siempre les cuidaré. Y con la diestra de mi justicia yo los defenderé, estaré con ustedes siempre y les mostraré la salvación y les mostraré el camino de vida. Entonces, estamos en este proceso. Por esta razón, hoy, en este día, yo soy responsable de que lo que yo estoy caminando, lo estoy caminando con el Señor. Yo soy la responsable, más nadie. Cada uno de nosotros somos responsables. Sí, podemos animar a otro. Oye, hermano, mira que no te veo de vez en cuando. Acércate, vamos a adorar al Señor juntos. Vamos a alabar al Señor. Cuando aquí estamos alabando al Señor, no estamos haciendo algo para llenar un culto. Estamos adorando y alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores, que fue alabado por nuestros hermanos a través de tantos milenios, porque fue mandamiento de Dios el alabarle. No es que a Dios se le ocurrió o se le ocurrió a una iglesia, a una denominación tal. No, es parte integral de lo que es un culto a Dios, lo que es un servicio a Dios, es alabarle a Él, honrarle a Él, desconectarnos completamente. En este momento que estamos aquí, que hemos dejado de hacer todo en nuestra casa, ya nadie está pensando ahora lo que tiene que ser en su casa, o está pues quizás muy ocupado, o está trabajando, pero no está haciendo nada ahora. Enfócate en tu Dios. Concéntrate en Él. Si tienes que orar, si tienes que llorar, si tienes que clamar, dale a Él lo que Él merece, la honra debida a su gloria. ¿Sí? O sea que nosotros no vamos a correr el mismo camino que otros. Vámonos, yo soy responsable de esa salvación tan grande que Dios me dio. Yo soy responsable. Dice, cuidad de vuestra salvación con temor y con temblor. Así dice la Escritura, que cuidemos de esta salvación con temor y con temblor. No te dejes contaminar con tantos espíritus que están tratando de contaminar para que entres por otro lado. Él es Dios, y no solamente eso, Él es nuestro Salvador. Es el Dios omnipotente. Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Hoy es el alfa y el omega, es el principio y el fin. Es el que siempre ha sido, siempre aparece en toda la Biblia. Toda la Biblia habla de Jesús como el Hijo de Dios, como el príncipe del ejército de Jehová, como el sacerdote según Melquisedec, como la roca que allí ellos tomaban agua, como el maná que en el desierto ahí ellos pudieron comer 40 años sin que les faltara nada. Lo podemos ver en toda la Biblia, hermano. Lo podemos ver ahí como el cuarto varón allí con Sadrach, Mesach y Abednego. Lo podemos ver nosotros en diferentes situaciones. Lo podemos ver en el tabernáculo. Lo podemos ver cuando se hizo el templo, que nadie cabía en el templo, todo, ni los sacerdotes podían entrar, tuvieron que salir porque la gloria, la presencia de Dios llenó el templo. Así pasó con el tabernáculo. Él se basta por sí mismo, y ese Dios tan grande habita en nosotros.
Y tú dices, ver, ¿cómo puede un Dios tan grande habitar aquí? Y yo a veces ni me acuerdo que este Dios está en mí. Está en ti, y donde quiera que vas lo llevas. Los pensamientos de Él son más altos que los tuyos. Pero sabes, puedes alcanzarlo. Puedes llegar a alcanzarlo. Por eso el Señor llama a sus ungidos, que tienen el nombre de Él en su frente, tienen la mente de Cristo. Y hoy yo te paso esto, hermano. En el amor del Señor, toma seriedad en esto. Y toma seriedad en esta dádiva, porque es una dádiva, es un regalo, es un tesoro lo que se nos ha dado en vasos de barro. Somos vasos de barro. Y es un tesoro que ha sido puesto en nosotros, que tú dices, ¿cómo Dios ha hecho una cosa tan grande? Y pues yo, ¿quién soy yo para ser parte de tu pueblo, Señor? ¿Quién soy yo? Yo no soy nadie. Como a veces le decimos, Señor, ¿y por qué te fijas en mí? ¿Quién soy para que tú hagas esta obra tan grande? Pero hoy abrimos nuestro corazón y yo te estoy pasando esto, hermano. Yo sé que todos ustedes aman al Señor y todos conocen al Señor, que es importante. Y nosotros hoy abrimos nuestro corazón al Señor. Y yo quiero que tú lo abras también. Y vamos a ponernos en pie. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias en este día. Gracias por el celo de tu casa. Me consume, Señor. Es hora que realmente tomemos en serio todas estas cosas. Y hoy en este día yo pongo delante de ti, Señor, este reto que tú nos has dado. Y que cada hermano, Señor, lo tiene. Porque tú le has dado este reto a cada uno, Señor. Para que podamos cumplir lo que tú, Señor, quieres. Lo que tú has planeado desde antes de la fundación del mundo, Señor. Y hoy en este día estamos ya en el proceso final, donde tú dices, y cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra, donde la fe, Señor, se ha vuelto tan insípida. Mas sin embargo, hay un remanente. Mas sin embargo tú hablas que hay un remanente que va a mantenerse en ese poder y en esa fuerza. Y somos parte, yo me considero parte de ese remanente, Señor. Yo quiero ser ese remanente, Padre. Yo sé que mis hermanos aquí, Padre, tú sabes, conoces los corazones de todos. Mis hermanos allá a través de internet, mis hermanos que están escuchando. Nada hay más importante que tú, Señor. Ni aún mis temores, ni mis preocupaciones, ni aún mi condición o la situación que esté pasando es más importante que tú, porque tú eres el importante, Señor, aquí. No hay nada, Padre, nada. Tú eres el importante, Señor. Y hoy en este día, Señor, yo estoy clamando a ti, porque necesitamos, Padre, ver esa obra tuya y necesitamos verte caminar en medio nuestro, Señor. Necesitamos ver que la gloria tuya no es una gloria de juego, sino es una gloria de verdad, Señor. Que cuando te cantamos porque te queremos cantar de todo corazón, porque te amamos, Señor, porque te levantamos y levantamos tu nombre, y porque tú dices que habitas en la alabanza de tu pueblo, y porque te haces visible, aún visible, Señor, tu gloria, Padre. Eso que llaman energía. El poder de tu espíritu, Señor, es más importante que toda la energía que existe en el mundo entero, Señor. No hay nada, Señor, que pueda ser más importante que eso. Porque tú eres Dios, el creador, el que todo lo has producido, Señor. Y en su tiempo estás manifestando esta gloria con un pueblo que no merecemos ser llamado pueblo, pero tú has querido que seamos ese pueblo, Señor. En estos momentos, Señor, yo pongo esta palabra sobre todos mis hermanos, Señor, donde quiera que se encuentren, que la fuerza, el dinamis, Señor, el dunamis tuyo, en la dinamita que eres tú, Señor, tu espíritu, así como tú le llamas dinamita, Señor, sea una realidad, Padre, y mueva completamente, Señor, estos muros, Padre, y mueva, Señor, cada filamento, Señor, filamento de nuestro ser, de nuestro cuerpo, de nuestro corazón, para tomar en serio
el llamado tan grande que tú has puesto, como decía el apóstol Pablo, el llamado supremo, así le llamaba el apóstol Pablo, que es este llamado, Señor. Ayúdanos, Padre, que nuestra vida aquí adentro sea tan importante como la vida allá afuera, que podamos nosotros vivir realmente en una victoria, pero de victoria en victoria, Señor, tanto aquí como donde quiera que nos movamos, Señor, que podamos verdaderamente reflejar la luz que tú dices que somos, porque tú dices que somos la luz del mundo. Permite, Padre, que ese temor tuyo caiga sobre todo, Señor, de tal forma que tomemos conciencia que algo grande tú estás haciendo dentro de nuestro corazón, que tú tomas control de nuestra familia, que tomas control de nuestra finanza, que tomas control de nuestro, aún aquellos que se reúnen cerca de nosotros, los trabajos, Señor, en donde quiera, los vecinos, donde quiera, que tú tomas control total de todo, porque tú dices que somos la luz, también como tú eres la luz. Permite, Padre, que podamos ser un testimonio también a las naciones. Tú, Maestro de los pueblos y Maestro de las naciones, te damos gracias en esta mañana, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor, sobre todo nombre, y declaramos que no hay otro nombre que pueda tomar el lugar que te corresponde a ti. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Pueden sentarse.